Gracias por darse ese tiempo de venir y hermanos, vamos a salir vivificados con la palabra de nuestro Señor. El siguiente predicador es un amigo, es un hombre, hermanos, lleno de fuego, de un país de fuego también, hermanos, con tantos volcanes que hay, en donde, y algo que a mí no me ha gustado todos estos días y yo lo voy a compartir, no por desmerecerlo, pero él piensa que el mejor ceviche es de su país. Obviamente, vamos a considerarlo, él no sabe lo que dice, no sabe lo que hace. Y pues, hermanos, hay que tener gracia y misericordia. Y mucha paciencia, hermanos, ¿no? Y pues, hermanos, estoy hablando del pastor Adonis Polanco. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Y él tiene un tremendo ministerio allá en la Iglesia Bautista Los Cedros. Y que Dios pueda usarlo a este pastor, a este siervo del Señor, pastor Adonis Polanco. Dios le bendiga a todos. Yo le decía al pastor que a veces la gente no supera la verdad. Y le digo al pastor Córdoba, hace 2-3 días lo dije y no lo ha logrado superar. No lo superan. Hay cosas que ya debe uno de superarlas en la vida, hermanos. ¿Entiende? Hay cosas que uno debe superarlas en la vida y bueno, pues echarle la gana. Uno no tiene culpa. Yo no tengo culpa. Le digo, pastor, que mi ventaja es que yo ya probé los dos. Ellos solo han probado uno. Entonces yo puedo juzgar sabiamente, ¿me entiende? Hermanos, Dios les bendiga, qué gusto verles una vez más esta noche y estar acá reunidos con ustedes. Es una bendición visitarles, estar en su iglesia y esperar en el nombre de Dios que el Señor haga algo tremendo este tiempo, estas noches en la conferencia. Yo agradezco a su pastor que me tomó en cuenta para venir. He estado con ustedes desde el día sábado. Ha sido una bendición conocerles, extender la mano y bueno, estar reunido. Ahora tener el privilegio de predicar a la par del pastor Córdoba, el siervo del Señor. Y yo creo que el Señor va a decirnos mucho a través de lo que Él pueda poner en el corazón del pastor. Agradezco, hermanos, a todos los que se nos acercan, nos saludan, comparten un momento de amistad con nosotros, con su servidor. Estamos satisfechos en lo personal. Muy bien cuidado, le digo a mi esposa, muy bien cuidado, muy bien alimentado. Me siento más querido que en Nicaragua. Pero, estamos felices. Oren por nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Los Cedros. Estamos sirviendo en la comunidad de Los Cedros. Estamos a 40 minutos de la capital, de Managua, en el corazón de América, en el centro de las Américas, Nicaragua. Porque aunque no lo crea, Nicaragua está en el centro de los dos continentes. Y bueno, ore por nosotros, llévenos en sus oraciones. Cuando usted piense en Nicaragua y se acuerde de nosotros, acuérdese de orar por nosotros. Será una bendición. Tal vez una petición especial, el pastor me dijo que la podía presentar ante ustedes para que oraran. Nosotros pastor, ¿cuántos buses tiene usted? 20, ok. Me lleva 19 arriba. Pues el Señor nos había concedido la idea de tener un bus, lo tuvimos por muchos años, un bus viejo del 82, pero quebró el motor, no soportó, ya era un bus viejo y se nos dañó completamente y estamos
que nos lleven en sus oraciones para tener nuestra ruta. Es el bus que carga varias rutas, a veces hace hasta 2 viajes el bus para traer gente a la iglesia. Y ahí sí se acuerda, Señor, cada vez que mire un bus, usted en la calle, un camión en la calle, usted diga, Señor, envía uno a Nicaragua, pero que esté bueno, que esté bien, que esté bien. Tal vez envía uno de los que están en Celaya, de esos que están buenos del año, con aire acondicionado, bien enllantado y todo lo demás, que sea de mucha bendición. Es algo que le pedimos, estamos tratando de recolectar, nos están proveyendo uno en $8,000, un bus escolar, son los que se ocupan allá. Tenga bien orar por nosotros de esa manera. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 7, por favor. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo número 7, por favor. Génesis capítulo número 7. El libro de Génesis, capítulo número 7, por favor. Si usted tiene la palabra de nuestro Dios, nos da un amén. Nada más quiero recordarle, estamos en la casa del Señor. Así que le pido, como hemos solicitado en estos días, reverencia. Hemos solicitado su cuidado, atención. El pastor lo orientó, apague su celular. Tiene por favor la oportunidad de apagar su celular y darle chance a que el Espíritu Santo le pueda hablar. Gracias a Dios hay tremendos guardaespaldas, ujieres que están en las puertas y ellos van a poder ayudarle a usted a cuidar el orden en la casa de nuestro Dios. Dispénseme por favor, vamos a Mateo capítulo 24, vamos a la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 24, por favor, ahí vamos a tener la palabra del Señor. Es el Evangelio de Mateo en el capítulo número 24. Ahí vamos a tener la palabra del Señor. Mateo capítulo número 24. Por favor, acompáñeme a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Cuando usted lo encuentre, me da un amén. Amén. Bueno, con gozo, con alegría. Dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer del versículo número 35 hasta el versículo número 39. Verso número 35 al 39. Dice la palabra de nuestro Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Señor, esta noche te doy gracias porque nos das la oportunidad de predicar tu palabra. Te pido que una porción de tu Espíritu Santo pueda llenarnos en este momento y que tu palabra pueda salir con libertad, sin impedimento, y llegar no solo a los oídos, no solo a la mente, sino al corazón, al alma, a discernir nuestros pensamientos, nuestras acciones, a provocar en nuestra vida arrepentimiento, para que por medio de ellas seamos vivificados y nos acerquemos a ti. Toma control de lo que vayamos a hacer esta noche. Gracias por los hermanos que están acá. Sé que muchos vienen en camino todavía, y te pido que los traigas con bien para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mateo capítulo 24 y el capítulo 25 constituyen prácticamente la escatología de nuestro Señor Jesucristo. Es una de las porciones más conocidas de la Biblia, cuando nuestro Señor empieza a explicar los acontecimientos previos a su segunda venida, previos al arrebatamiento y previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta amerita una respuesta extensa, amerita una respuesta larga, amerita una respuesta clara
y que quede asentada en el corazón de sus discípulos, que lo han abordado con 3 preguntas que constituyen prácticamente toda la escatología del Señor. Se da que el Señor entra al templo y los discípulos, al salir del templo, empiezan a presumir las instalaciones que tenía su edificio. Y le decía aquel edificio que había construido Herodes para ellos, que había sido adornado, engalanado, puesto en alto de tanta belleza. Cuando ellos salen, el Señor va caminando y lo llaman: Señor, permítenos por favor, has considerado, mira los edificios, mira el templo. Ahora quiero aclararle que el templo constituía para la nación hebrea la insignia de más grande de su religión. Hablar del templo era hablar del centro de adoración mundial para los hebreos. Todo el mundo podía moverse de donde estuvieran. En la fiesta de la Pascua, en las fiestas de los panes sin levadura, podían moverse en la fiesta de Pentecostés y reunirse en Jerusalén para adorar. De hecho, ese es el cuestionamiento que tenía la mujer samaritana con Jesús cuando estaban platicando y le decía: ustedes los judíos creen que solo en Jerusalén se debe de adorar. Y es que ellos hablaban mucho del templo. Cuando ellos presumen su templo delante del Señor, el Señor les da una palabra que aparentemente impactó, perturbó la mente de los discípulos. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. A esta palabra, que afectó completamente la mente de los judíos, se le acercaron ellos y le hicieron 3 preguntas al maestro. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En base a esas 3 preguntas, nuestro Señor empieza a contestar con su escatología las incógnitas que había despertado su palabra en la mente de ellos. Y aquí donde nosotros recordamos el magno capítulo 24, cuando nos recuerda: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán: he ahí el Cristo, he aquí el Cristo, y habrá guerras y rumores de guerra, peste, enfermedades incurables, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor está hablando de esa maravillosa porción de la Escritura que nos da curiosidad, que nos aborda, que nos lleva en la mente el entender las cosas que están por venir. En medio de su escatología menciona aquella profecía tocante a la nación hebrea de la higuera: aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pero entre tantas señales que el Señor está hablando tocante a su venida, habla de que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Entonces debemos estar atentos a las palabras que el Señor nos da. Él dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora yo quiero aclararle algo, estimado hermano. Siempre cuando estamos hablando de los días de Noé, nuestra mentalidad siempre apunta prácticamente también a los días de Sodoma. Y pensamos en homosexualismo, pensamos en lesbianismo, pensamos en toda clase de aberraciones sexuales, y obviamente también constituyen parte de las características de los días de Noé. No está de más apuntar a que los días de Noé son días de inmoralidad. Pero si usted analiza la palabra de Dios literalmente en el capítulo 6, por favor acompáñeme al libro de Génesis capítulo 6, sin perder Mateo capítulo 24, por favor. El libro de Génesis en el capítulo número 6, sin perder Mateo capítulo 24. Siempre apuntamos y decimos: los días de Noé se están cumpliendo. Y de pronto vemos a los homosexuales soltarse en la calle y decimos: los días de Noé se están cumpliendo. Y de pronto vemos la aberración que el mundo está haciendo para con la familia, para con el matrimonio. De pronto vemos cómo se levanta una sociedad separada completamente de los valores morales, donde los jóvenes de hoy quieren ser señoritas y las señoritas quieren ser jóvenes, y este mundo es un zaperopo terrible, donde quieren obligar a una sociedad sensata, seria, culta, educada y respetuosa de Dios a aceptar los desvaríos de una sociedad que se ha corrompido en las manos de Satanás. Los días de Noé se están cumpliendo.
Naciones enteras están aprobando continuamente la unión homosexual, están aprobando la unión lésbica, están aprobando que dos hombres, como en su naturaleza no fueron diseñados entre ellos para la reproducción de la especie, ellos tengan que ir y adoptar otra criatura para degenerarla, para depravarla y crear una sociedad completamente separada de nuestro Dios. Si es verdad, los días de Noé se están cumpliendo. Y siempre se lo repito por tercera vez, cuando nosotros vamos a leer sobre los días de Noé, siempre estamos considerando a esta clase de gente inmoral. Pero cuando el Señor Jesús hablaba, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, hay otra cosa que entender. El capítulo 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El versículo número 7 constituye el juicio severo que vino sobre esta depravada humanidad. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, dice Dios, de haberlos hecho. Allá en aquella sociedad a la que nosotros solo apuntamos con inmoralidad, déjeme contarle qué fue lo que pasó. Nuestro Señor llega al punto de entender que la humanidad se ha corrompido. Los hijos de Dios, dice la Biblia, que eran la descendencia de Set, la descendencia que empezó a invocar el nombre de Jehová, la descendencia de los hombres que empezaron a saber de Dios, la descendencia de los hombres que empezaron a querer adorar el nombre del Señor, desviaron su camino, dice la Biblia, y empezaron a meterse con las hijas de los hombres. En otras palabras, más castellanizadamente hablando, allá los cristianos de aquel tiempo, los hombres de Dios de aquel tiempo, las jovencitas de Dios de aquel tiempo, cuando vieron que las hijas de los hombres, cuando vieron que había cierta alegría, cierta disolución moral en las hijas de los hombres, se metieron. Y la luz de aquel entonces, los constituidos como cristianos, que el Señor nos dijo: ustedes son la luz del mundo, se opacó a causa de que el mundo penetró la vida de los cristianos. Jesús dijo un día: si la luz que hay en ustedes es tinieblas, ¿cuántos más no serán las mismas tinieblas? Vosotros sois la luz del mundo. Si algo poderoso tiene todavía de esperanza este miserable mundo, es la iglesia. Si algo le puede dar esperanza a este depravado mundo, es la iglesia. Cada cristiano está constituido como una luz en medio de las tinieblas. No somos la luz que se enciende y se pone debajo del almud. Somos la luz que fue puesta sobre el candelero para alumbrar a todos los que están en casa. Pero aquella generación de cristianos, aquella generación de gente que se acercaba a Dios a ofrecer, a adorar, a buscar el nombre del Señor, empezaron a andar con los mundanos. Los hombres empezaron a meterse con las hijas de los hombres. La juventud cristiana de aquel entonces empezó a depravar su camino, andando en todo el camino torcido que esa sociedad tenía. Y cuando todas las luces se apagaron, cuando las tinieblas cobraron fuerza, el único juicio que el Señor tenía en mente era: raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado. Pensando en eso, en Mateo capítulo número 24, el Señor nos da una pauta de su venida. Y mientras nosotros estamos atentos a esperar que el sol se oscurezca, a esperar que las estrellas caigan del cielo, mientras nosotros estamos atentos a la Genco, a la estrella llamada Genco, que va a caer, que ni siquiera vamos a estar aquí, pero ahí estamos atentos siempre a situaciones en las que no vamos a tener que ver. Mientras estamos atentos a la guerra que está sucediendo allá en Europa, mientras estamos atentos a las amenazas de guerras nucleares, mientras estamos atentos a pestes, a enfermedades incurables, hay una señal que no debe pasar por alto. Y es que como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucede ahí? Se lo repito por quinta vez. Siempre pensamos los días de Noé en los días de la corrupción moral, pero literalmente apunta a una sociedad cristiana que abandonó a su Dios.
Apunta a una sociedad cristiana que ya no quería saber nada de su Dios. Nuestro maestro dijo un día: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? No es una pregunta como que el Señor lo ignorara. Es una pregunta implícita para nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿realmente los cristianos mantendrán su fe? ¿Realmente la vida cristiana de los cristianos de la última generación será acepta delante de Dios? Lamentablemente, a lo que apuntan los valores espirituales de los últimos tiempos es que la luz de la iglesia de hoy se está apagando. Conferencias como Vivifícame no significa que te van a inyectar algo para que tú prendas el fuego. Hay fuego de Dios en nuestras vidas, se llama Espíritu Santo, y es nuestra responsabilidad, como dijo Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Los cristianos nos estamos apagando. La luz se está disipando. Yo no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de relación con Dios. Porque religión tenemos muchos, pero relación con Dios muy pocos. Cada día la iglesia cristiana no es lo que era antes. Cada día el impacto de aquellos avivamientos se va solo quedando como parte de la historia. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cita el Señor en el verso 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y este es el tema de mi sermón. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor nos remonta a los días de Noé, a una sociedad que no pudo detener el desastre sobre la tierra, a una sociedad que tuvo un pregonero de justicia llamado Noé, y que no pudieron evitar el juicio inminente de un diluvio que azotó toda la humanidad. El Señor está hablando y dice: cuando mi venida suceda, los días del hombre, los días de la humanidad serán como los días de Noé. Antes de que yo venga, los días previos a mi venida serán como en los días de Noé. Y hablaba de una sociedad cristiana deplorable. Hablaba de una sociedad cristiana decadente. Hablaba de un fuego del Espíritu Santo que se estaba apagando. Hablaba de poco evangelismo, de poca oración, de poca lectura bíblica, de poca congregación. Hablaba de una iglesia que ya no estaba empujando al infierno hacia atrás, sino que estaba escondiéndose, acomodándose. Hablaba de una iglesia que ya no estaba siendo la luz de una sociedad corrupta y perversa, sino que se estaba vinculando con ella. Y ya no había la gloria de Dios, y ya no había alabanzas al Señor, y el mundo estaba sabiendo que estaba invadiendo la iglesia y la estaba perdiendo. La sociedad de hoy es como los días de Noé. Y hay tres preguntas que quiero llevarle en base a esta expresión: y no entendieron. Porque el Señor dice: aquella sociedad corrupta, ellos no entendieron. La primera pregunta es: ¿qué no entendieron? ¿Qué fue lo que no entendieron? Número uno, el mensaje. No entendieron el mensaje. Alguien dijo que más de 120 años Noé estuvo predicando. Desde el día que Dios le dijo a Noé: construye un arca, porque viene un diluvio sobre la tierra. Obviamente el concepto del diluvio en los días de Noé no era como el nuestro. Parece que los días antes de Noé era como Lima: nunca llueve. Nunca llueve. Aquí no saben lo que es que salga sol o lluvia. Allá en los días de Noé, cuando la gente hablaba de lluvia, cuando Noé empieza a construir el arca y empieza a hablar de lluvia, la gente literalmente era algo extraño para la gente. Antes le decían a la gente: yo te presto dinero cuando llueva de arriba para abajo, porque nunca llovía de arriba para abajo. Hoy para nosotros es lógico que la lluvia caiga de arriba hacia abajo. Científicamente el agua se condensa, se evapora, sube a las nubes y se condensa, se precipita, cae lluvia de los cielos, y ese es el ciclo del agua. En aquellos días no había lluvia. Un vapor salía sobre la faz de la tierra y regaba todas las plantas de la tierra, y así se mantenían las plantas.
Cuando Noé aparece construyendo un arca y predicando que viene un diluvio, obviamente la gente no entendía el mensaje. ¿Cómo tú me dices que va a llover de arriba para abajo? Es como que viniéramos hoy y dijéramos, hey, va a llover de abajo para arriba, todo el mundo arrepiéntase. Nadie nos cree, todo el mundo se ríe, porque el mensaje a la mente de ellos nunca lo entendieron. Se entorpecieron, se cerraron, y a pesar de que Noé predicaba, déjeme decirle que la gente nunca entendió el mensaje. Pero lo que a mí me sorprende es que dentro de esa sociedad que se iba a morir en el diluvio, habían también creyentes, personas que un día habían conocido a su Señor. Y cuando Noé empezó a predicar, tampoco entendieron. ¿Qué no entendieron? El mensaje. Nunca lo entendieron. Noé predicaba, hablaba y nunca entendieron. No estamos muy separados nosotros de esa forma de ser, porque desde este púlpito se habla, se predica y nuestra vida sigue igual. ¿Sí me entiende? No estamos distintos, porque cuántas veces nosotros escuchamos sermones tras sermones cada año. Más de 48 sermones al año, sin meter las conferencias, sin meter los días de semana, sin meter los sermones extras que te llevas en las redes sociales, y con ninguno de ellos literalmente cambiamos nuestra vida. Seguimos siendo los mismos, seguimos practicando las mismas cosas, y parece que literalmente tampoco entendemos. ¿Qué no entendieron? El mensaje. La segunda pregunta es, ¿por qué no entendieron? Dice el Señor, verso 38, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué no entendieron? El mensaje. ¿Por qué no entendieron? Sencillamente porque no quisieron. Sencillamente porque no quisieron. La sociedad de hoy es similar a aquella. Cuando nosotros vamos a ganar almas, la gente que no quiere nada con Cristo siempre tiene una razón o un pretexto para no aceptar a Cristo. Y siempre están diciendo, es que aquellos cristianos, es que aquellas personas, es que fulano de tal, es que por ese pastor, es que mi esposa es así, es que mis hijos, es que mis padres, para ser como la fulana yo no soy nada. En la comunidad donde yo vivo, no es una comunidad muy grande, abarca 1,5 kilómetros cuadrados. En esa comunidad que abarca 1,5 kilómetros al cuadrado, el área, hay alrededor de 32 congregaciones de distinta fe. De distinta fe. Y cuando uno va a ganar almas, a veces uno se frustraba y decía, bueno, la gente no quiere aceptar por fulanito, por menganito, pero yo ya superé eso, creo yo, porque cuando vamos y le digo, bueno, si usted no quiere aceptar porque la fulana está en nuestra iglesia, allá hay otra iglesia, acepte ahí. No, si a usted no le gusta que nosotros no aplaudimos en aquella iglesia, aplauden, acepte ahí. Si a usted no le gusta que nosotros no danzamos ni andamos brincando como locos en un altar, aquí está otra iglesia que lo puede hacer. Y la gente siempre encuentra una razón para decir no. ¿Por qué no entendieron? Porque no quisieron. Usted habla con los cristianos, usted les predica a los cristianos. Cada uno de los que estamos acá entendemos el valor de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros entendemos, por ejemplo, la importancia de tener una Biblia. Cada uno de nosotros sabe que en la vida cristiana es importante leer la palabra de Dios. Y se te predica una y otra vez. Y los siglos pasan, los años pasan y ni una Biblia logras comprar. No es que no saben, no es que no entienden, sí entienden. Pero ¿por qué no entienden? Porque no quieren. Literalmente el creyente de hoy no quiere cambiar su estilo de vida. Las mujeres visten como les da la gana, mal vestidas dentro y fuera de la iglesia. Ellas saben que la forma de vestir que llevan es pecaminosa ante los ojos de Dios, pero siguen haciéndolo. Lo escuchan miles de veces.
lo conocen en la Escritura, lo entienden, lo razonan, preguntan y aún así no cambian. ¿Por qué no cambia? Porque no quieren. El creyente literalmente dijo la chimotrufia ciudadana mexicana: no nos hagamos tarugos. No nos hagamos tarugos. El creyente sabe lo que es malo, pero cuando el creyente no quiere cambiar, preséntele 1000 conferencias al año y no cambia. Tráigale a los predicadores el mismo Cristo puede bajar y no cambia. Porque cuando el latinoamericano dice este macho es mi mula, este macho es su mula. Y no importa lo que digan, no importa lo que hagan, no importa por dónde nos dé Dios, no entendemos literalmente porque no queremos. Hermanita, deje ese novio mundano. Ay, es que yo sin él no puedo vivir. Es que yo siento que me ahogo, me falta el aire. Mire, solo de pensarlo tiemblo. Hermano, deje de estar hablando con esa dama. No es su esposa, no tiene negocio para estar hablando con esa mujer. Es que usted no entiende. Ustedes lo que son unos mal pensados. Solo somos amigos. Hermano, venga a la iglesia. Traiga a su familia a la iglesia. Siga, fuimos en la mañana, pastor. Como que si Dios no te da pan, mañana, tarde y noche. Dios es fiel. Deberíamos de ser fieles también. Predíquele al cristiano. El problema del cristiano es que cree que no tiene nada de qué cambiar. Y mientras esa actitud esté en nuestra vida, escucharás palabra tras palabra, te traerán predicador tras predicador, entenderás lo que dice la Biblia, pero no cambiarás. Solo nos constituiremos como parte de la señal de la venida de Cristo. Y no entendieron. ¿Qué no entendieron? El mensaje. ¿Por qué no entendieron? Porque no quisieron. Sencillamente no quisieron. Hermanita, déjate las cejas y ya solo 2 pelitos te quedan. Pero ella insiste. Yo no entiendo esta parte. Yo quisiera, Señor, ilumíname o elimíname, por favor. Yo quisiera entender esta parte de la inteligencia ancestral, abismal, intergaláctica que tiene una mujer. Con el diseño bonito que Dios le da, se lo quita. Y después se lo anda dibujando todos los días. Que alguien me explique eso. Y usted les predica contra esas circunstancias, contra esas situaciones que desvirtúan la imagen bonita de Cristo sobre ellas y no entienden. A veces vienen a la iglesia con un tinte que parece algodón de azúcar. Como que vamos a presentar un show allá al otro lado donde estaba aquel circo metido para allá. Y les hablas y les hablas y les hablas y no entienden. Hermano, cambie de actitud, cambie de carácter. Va a perder su hogar, cae mal de esa manera y no entiende. El creyente no carece de conocimiento. Estamos hastiados, llenos de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, que lo que no nos ha faltado es palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Como en los días de Noé, dijo el Señor. No entendieron. ¿Por qué? ¿Qué no entendieron? El mensaje. Yo pienso un poco en Jonás. Yo le tengo envidia a Jonás. Ese hombre ni predicador quería ser. Y lo agarra Dios, el hijo de mi Amitai, y le dice: vete a la tierra de Nínive y predica. Y Jonás va de mala gana. No quiero ir. Y al fin y al cabo, ya conoce usted la historia, se lo traga un pez, el pez lo vomita de tanta amargura que andaba Jonás. Le dio problemas gástricos al pez y lo botó, porque la Biblia dice lo vomitó. No dice lo puso ahí, lo vomitó. Y es que a veces cuando un cristiano anda amargado, eso da asco. Y viene el pez, lo vomita, y Jonás llega a Nínive, la gran ciudad que se recorría en 3 días de camino. Jonás la recorrió en un día. Una ciudad que requería 3 días para poderla rodear. Jonás la recorrió en un día, con un mensaje mal preparado,
con un mensaje mal predicado. Jonás no sabía nada de amor. Jonás no sabía nada de hermenéutica. Jonás no sabía nada de homilética. Jonás no tenía interés de que las almas se arrepintieran. Y con un mensaje la gente entendió. El pastor pasa predicando todos los días. Con aquellos mensajes, horas y horas, digo yo, preparando sus mensajes. Señor, por favor, dame algo. Y le dice, a ver, hermana Natalie, ¿qué escribo aquí? Deme usted los puntos para predicar. Y se prepara el mensaje con amor, se predica con amor, se predica con pasión, se predica con compasión y con ganas de que el pueblo cambie su actitud para estar más cerca de Dios. No porque Dios nos necesite, sino porque nosotros necesitamos de ese Dios. Y el pueblo sigue en lo suyo. Oh, yo le voy a decir algo. Vivificarse no empieza por el mensaje que escuchas, es por la actitud que tomas. No es el predicador que te van a poner, es si tu actitud quiere cambiar. Lastimosamente el Señor apunta a estos días y dice a sus discípulos, mi venida será como los días de Noé. Cuando aquellos cristianos se metían en el mundo, parecían más mundanos que cristianos. Ya no sabía uno distinguir entre un cristiano y un mundano. Y la luz del evangelio se apagó. Y ellos nunca entendieron. No entendieron el mensaje. ¿Por qué no entendieron? Porque no quisieron. Yo ya no peleo en eso, ya estoy claro. El creyente que no cambia no es porque no puede, no quiere. Se lo repito. El creyente que no cambia no es que no puede, no quiere. No quiere, no quiere. Cuando estás buscando cómo sacarte la lotería, ay, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estás buscando cómo conquistar a la novia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estás buscando cómo te den un trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando habla de cambiar vidas, cuando hablamos de cambiar temperamentos, cuando hablamos de cambiar nuestros caminos torcidos, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no cambiaron? ¿Qué no entendieron? El mensaje. ¿Por qué no entendieron? No quisieron, pero la última pregunta es sencilla. ¿Cuándo entendieron? El verso número 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Todo el impío que nosotros le tocamos puertas, ayer andábamos ganando almas, antier. Yo soy bien pleitista con la gente. Ya se notó con lo del ceviche, yo sé. Pero yo soy bien peleonero. Y teníamos los folletos. Y le decía a la gente, tome. El hermano Lima, cuando andaba ahí todo humildito, temblando. Tome. Yo digo, pero ¿por qué le tiene miedo? Déselo y ya está. Mi anciano pastor decía, cuando usted va y hay una casa donde dice perro bravo, usted sea más bravo que el perro. Y cuando pasaba la gente y el hermano Lima que le decía, regalo. La gente lo dejaba hablando solo y él agarraba el folleto y lo seguía y le decía, agarre lo que lo necesita. Hoy no lo quiere, pero agárrelo, usted lo va a ocupar. Esa gente que rechaza, esa gente que se burla, esa gente que niega, quien tenga encendido ese mugroso aparato, apáguelo ahorita. Oiga cómo suena. Parece bomba, hermano, apáguela. Apaguen los celulares. Esa gente hoy no lo entiende. Hoy rechazan a Cristo. Pero un día van a entender. Hoy Hoy la gente rechaza. Sí, es usted, ¿verdad? Yo se lo apago. No sé, es para que cuando venga a predicar el pastor usted no esté sonando ahí eso. Yo se lo apago.
Valeria, estamos en la iglesia, después te contestamos. Yo voy en serio, hermanos, ay, disculpe. Cuando predique usted ya no va a tener ese problema. Hoy la gente se lo rechaza, pero un día van a entender. Y aquel día, cuando estén siendo condenados, arrojados al lago de fuego, van a entender. Pero déjeme explicarle algo. Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y usted entiende? Porque nosotros no somos distintos. Se nos predica de todo y no entendemos. Pero llegará el día en que usted entenderá. Ellos entendieron hasta que el diluvio vino. Ellos entendieron hasta que las lluvias empezaron a caer. Ellos no creían de nada hasta que la lluvia empezó a caer sobre la tierra. Ellos no podían creer lo que estaba pasando. Se burlaban de Noé, lo rechazaban, le hacían mofa, se burlaban de sus hijos, criticaban a Noé hasta que el diluvio cayó. Y cuando las gotas del cielo empezaron a precipitarse sobre la tierra, entonces empezaron a golpear la puerta del arca. Ábrenos, Noé, ábrenos, Noé. Ahora sí creemos, pero Dios había cerrado la puerta. Usted y yo también vamos a entender un día. Cuando perdamos la familia, vamos a entender que no teníamos negocio para estar hablando con esa mujer. Cuando pierdas tu hogar, vas a entender que no había razón para estar hablando con ese hombre que no era tu esposo. Cuando venga un embarazo no deseado, vas a entender que no tenías negocio para estar metido en lugares ocultos con ese muchacho. Cuando la vergüenza cubra nuestro rostro, cuando la enfermedad nos visite, cuando un cáncer doblegue la salud de nuestros hijos en un hospital, o una tumba recibe el cuerpo de uno de nuestras crías para que vuelva a la tierra y arranque un pedazo de nosotros, entonces entenderemos. No necesitamos llegar hasta ahí. Yo no entiendo por qué los seres humanos, si no es con garrote, no entendemos. Nuestro Señor dijo: no seáis como el burro, no, caballo. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Que si no los sujetas con fuerza, si no los arrastras a presión, no entienden. Yo tenía un perro que se llamaba Max. Mi esposa siempre pelea conmigo con los perros, dice: los perros son míos. Está bien, cuando nos toca llevarlos a la vacuna, nos pregunta el veterinario: ¿cómo se llama? Max. ¿Qué apellido tienes? De ella, es Ruiz. Es cierto. Ahorita tenemos uno que se llama Rocco Ruiz. El otro se llamaba Maximiliano Ruiz. El Max es el peor perro que yo he tenido en mi vida. Yo nunca he tenido un perro tan burro como ese perro. Es en serio, usted se ríe, yo no le estoy diciendo un chiste. No me gusta decir chistes en el púlpito, pero déjeme explicarle. Yo no había visto un perro que fuera burro hasta que conocí al Max. El Max era un desastre. ¿Con qué no le di? ¿Con qué no le di? Lo encerrábamos y él se brincaba el portón, se brincaba el muro, y como era de los orejones, ahí venía la gente, lo traían de la oreja, o me decían: allá anda el Max. No le miento, pastor, eran las 12 de la medianoche y yo recorriendo todos los cedros, parecía un espanto buscando al Max, porque mi esposa no podía vivir sin el Max. Lo llevaba. Un día, pastor, no le miento, vive Dios que no le miento, se lo robaron los ladrones. Se lo llevaban en una carreta de caballo y el perro condenado encima de ellos, bien parado. Yo: Max, Max, vení. Lo amarraba, lo castigaba, lo reprendía, le hablaba serenamente, lo enamoraba, lo corregía. Nunca entendió. A veces somos así. Somos tercos. Tenemos algo de eso en nosotros. Hermano, no atentes contra tu familia, tú atentas contra tu familia.
Hermano, ten cuidado con el sexo opuesto. Es el primer lugar donde vamos a caer. Hermano, tenga cuidado con la pornografía. Es el primer lugar donde la cristiandad está cayendo. Hermano, no le ponga un teléfono a su niño. Solo tiene 12 años, no le destruya la vida. Es lo primero que hacemos. Hermana, vístase como hija de Dios. Invierta en su apariencia para la gloria de Dios. Nunca entendemos. Hermano, controle a su hijo. Préstele atención a su muchacho. Anda con malas compañías y entonces juzgas al siervo de Dios, juzgas al hermano porque crees que te está juzgando, que se está metiendo con tu junior, con tu cachorrito. Tu cachorrito ya no es un cachorro, es un hombre de 20 años, anda en drogas, anda en malos caminos y entonces no entiendes, pero un día lo entenderás. Cuando la noticia de que está preso, cuando la noticia de que fue violada, cuando la noticia de un cáncer, cuando con vergüenza te la manden de la escuela porque le descubrieron que tiene 3 meses de embarazo y no se lo has visto porque se aprieta mucho la barriga. Cuando con dolor te lo confiese. Cuando te confiesen que por andar de mundano, de perverso, pegaron SIDA y ahora literalmente le has pegado SIDA a tu esposa. Y tengas que llegar con esa terrible noticia y se lo tengas que contar. Y entender que has destruido no solo tu vida, sino la vida de tu esposa, la vida de tus hijos, el testimonio de tu hogar, tu lugar en la iglesia. Entonces cuando el caos venga sobre tu vida, cuando el diluvio venga, entenderás los mensajes del pastor, entenderás las reprensiones, entenderás por qué venir al altar, entenderás por qué pedirle a Dios que te vivifique. Pero ahora será demasiado tarde porque el diluvio ya está cayendo. Hoy es el día aceptable. Hoy podemos entender. Hoy podemos traer a nuestra memoria aquellos mensajes que nos han estado exhortando toda la vida. Hoy podemos empezar a vivificar nuestra vida. Pero vivificar no es que te van a conectar al tomacorriente para que algo pase. Porque la gente dice, estoy esperando sentir algo. Mete los dedos ahí, vas a sentir algo. Cuando quieres que Dios te avive, te vivifique, no esperes que Dios dé el primer paso. Lo das tú arrepintiéndote, lo das tú buscando de Dios, lo das tú confesando tus pecados, lo damos nosotros confesándonos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No entendieron. Cuando mi venida sea allá los días antes de que yo venga a la tierra, será como en los días de Noé. No solo las locas que andan ahí, hombres queriendo ser mujeres y mujeres queriendo ser hombres. No es eso. Es que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. Aprendieron su lenguaje. Ahí en mi país, yo no sé si aquí funciona, no sé si en México pasa. Ya entre los jóvenes ya no se tratan ni de hermano, ni de ahora. Y entonces, perro, ¿qué pasó, perro? Aquí andamos en la perruna. Y hay una perrera tengo yo en la iglesia, pues. Cambia. Será como los días de Noé, cuando las mujeres ya no amaban la sencilla imagen de Cristo en sus vidas, cuando se olvidaron del pudor, de la modestia, como aquellas santas mujeres, dijo Pedro, como Sara, que no le llamaba a su marido viejo pelón, le llamaba mi Señor, donde se olvidaron de decorar el alma y empezaron a decorar el cuerpo para caer en la vanagloria de la vida. Donde empezaron a decirle a Dios, te equivocaste, no es así el color de mi cabello, no es así mi ceja, es que no tiene que ser así, no es así el tamaño de mis partes, tengo que aumentarlas. Ay, es que yo no estoy tranquila, yo no estoy contenta, yo tengo que alterar. Y empiezas y vas y te compras todo postizo, hasta las pestañas son postizas. Y usted los va a ver, pastor, cuando parpadean, así le hacen los ojos. No se ría, porque es la desgracia en la que está cayendo nuestra sociedad. Nosotros lo hacemos chiste, pero es la verdad. Es el ridículo como nos exhibe el diablo. Cuando la imagen de Dios se ha distorsionado en nuestra vida.
Y no queremos entender que nuestra vida cristiana es más mundana que cristiana. Que nuestro Dios nos desconoce. Que no parecemos hijos de Dios. Que no hay diferencia en nuestro atavío, ni en nuestro lenguaje, ni en nuestra filosofía. Cómo nos urge entender el mensaje. Cómo nos urge entender al Espíritu Santo. Cómo nos urge que alguien escuche que Dios todavía está hablando. No entendieron hasta que vino el diluvio. Y aquel día, cuando la lluvia empezó a caer, padres con sus hijos golpeaban la puerta del arca. Noé, Noé, ahora sí creo. Ábrenos ya. Ahora sí entendí. Pastor, perdone que lo llame a esta hora. Estoy en el hospital con mi hija. Tuvo un aborto y yo no sabía que estaba embarazada, pastor. Perdóneme, necesito sus oraciones. Ahora sí entiendo. No entendía, pastor, pero ahora sí entiendo. Pastor, viera lo que me acabo de dar cuenta. Le encontré en el teléfono a mi esposo. Ese hombre no es mi esposo. No es el que aparenta ser en la iglesia. Encontré su infidelidad, encontré su maldad. Pastor, ayúdenos. Ahora sí entiendo. Pastor, estoy embarazada. No sé cómo decirle a mis padres. Les rompería el corazón, pastor. Ayúdeme, yo no tengo nadie más que me pueda ayudar. Ahora sí entendí. ¿Y ahora para qué? ¿Ahora para qué? La puerta se cerró y el diluvio empezó a caer. ¿Y usted entiende? Ellos no entendieron. ¿Qué no entendieron? El mensaje. ¿Por qué no entendieron? Por la misma razón que tú y yo no entendemos. No queremos. ¿Cuándo entendieron? Cuando la primera gota de agua cayó sobre su rostro. Cuando lo que pensaban que no iba a pasar, pasó. Cuando lo que creyeron que nunca sucedería, sucedió. Y el loco Noé, el deschavetado Noé, el entrometido, el metiche, el que se vivía metiendo en nuestra vida, el que no debía de estar metiéndose con nosotros, el que siempre estaba opinando, el que nos chifleteaba desde el altar, el que no predicaba amor, el que no predicaba en la misericordia de Dios. Ahora es el primero que está en nuestra mente. Y no meramente él, sino las palabras de un Noé que decía: cambien, cambien, entiendan, entren al arca, entren al arca. Pero ¿cómo es que va a suceder eso? No lo sé, pero entren al arca. No puedo explicarles todo, no sé todo, pero entren al arca. Cambien de actitud, arrepiéntanse. Ellos no entendieron. ¿Y usted entiende? ¿Entendió? ¿O simplemente no va a querer entender? Señor, esta noche te doy gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Sé que nos vas a hablar, Señor, esta noche. Y te pido que prepares mi corazón. Prepara mi vida, mi mente, para lo que tienes a continuación para nosotros. Que tu Espíritu Santo cautive los corazones. Los tenga ahí, amarrados, quietos, con sed de que tú hables por medio de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Qué tremendo, hermanos. Yo creo que
absolutamente todos, hermanos. Estamos aquí no para entretenernos. Nos gusta mucho el entretenimiento a esta generación. Pero hermanos, es nuestra decisión. ¿Será un solo mensaje? ¿Algo pasajero? ¿O de verdad entenderemos de una vez por todas? ¿O tiene que pasar el diluvio por nuestra casa, por nuestro hogar, por nuestra familia? Gracias, Pastor Adonis. Gracias a Dios por eso.